de fácil. ¡Ja, ja! Y te lo canta, canta. Es el MTS lo que nos agrada de este bello hogar. Es el MTS y las lindas chicas que hoy para bailar. La cita del fácil, ay disculparán, aquí son reina la sinceridad. La cita del fácil, ay disculparán, aquí son reina la sinceridad. La cita del fácil, ay disculparán, aquí son reina la felicidad. Bueno, nuevamente bienvenido a todos a esta clase virtual. Los clásicos, en realidad son tres. Adam Smith ya hemos visto, su fundamentación teórica, que es el impulsor. Después viene David Ricardo y termina con John Stuart Mill. Pero John Stuart Mill no vamos a verlo porque es casi repetitivo de los que de los economistas liberales. De ahí ya viene toda una historia, pero hay algunos conceptos que nos interesan. Después de terminar estos fundamentos, que va a ser la base fundamental, toda la estructura posterior de los que defienden el capitalismo. Y vamos a ver Hayek y algunos repetitivos, pero es importante lo que es el neoliberalismo. Vamos a terminar con esa la parte económica, después vamos a dar la parte política y con eso estaríamos cerrando el primer módulo. Ahora, una vez cerrado el primer módulo, las direcciones departamentales tienen que estar pensando en un encuentro en cada uno de los departamentos para el debate ideológico, las fechas, ¿no? Puede ser un viernes, puede ser sábado, puede ser domingo. Ustedes vayan viendo, porque hemos quedado en la metodología nuestra, una vez terminado el primer módulo, vamos a convocar físicamente a todos los que han participado en el curso virtual y ahí vamos a nuevamente retomar el debate en global ya después del primer módulo, con vistas, digamos, de cuál puede ser útil para el partido o cómo lo tenemos que asumir. Entonces eso yo quisiera tener en cada uno de los departamentos. O si no, también podemos organizar regionalmente, es decir, Valle, Altiplano y Amazonía Oriente, o quizás aparte Chaco, por ejemplo, 4. Puede ser una alternativa, pero ustedes vayan viendo las direcciones departamentales. Si fuese así, ganaríamos tiempo. Evidentemente, tendríamos que convocar, por ejemplo, para una discusión ideológica sobre el liberalismo, primer módulo, por decirle, a la región altiplánica, que estaría constituido por 4 departamentos, perdón, por 3 departamentos, La Paz, Oruro y Potosí, y una sola reunión. Fijaríamos en dónde puede ser el encuentro, por decir Oruro, que para el altiplano es céntrico. Igual diríamos para la región Valle, que estaría constituido por Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. Son la región del Valle, que muy probablemente también podemos hacer eso. Y luego, si no, también y la región amazónica, que está constituido por Santa Cruz, Beni y Pan. Tendríamos que fijar el lugar, céntrico también, accesible. Y muy probablemente podemos hacerlo uno más del Chaco. Y así manejaríamos las cosas. Ahora, eso digo un poco para ganar el tiempo, porque los 9 departamentos va a ser no tan fácil, pero también ustedes vayan evaluando eso. Pero el primer módulo vamos a terminar más o menos a ver
A ver, vamos a ver la fecha, de a partir de qué fecha estaremos hablando estos encuentros. A ver, voy a ver, estamos en julio, hoy día es 3, el 10 estaría llevando Hayek, el 17 el neoliberalismo, el 24 la parte política. El día teníamos que pensar entre el mes, primera y última semana de julio y la primera semana de agosto, la discusión del primer módulo del encuentro, porque eso así habíamos dicho, porque estamos muy bien avanzando de manera virtual, pero ahora queremos conocernos, no físicamente. Eso es el planteamiento. Entonces, cuando estemos ya en la penúltima clase, vamos a empezar a planificar con cada uno de los departamentos o regiones. Eso veremos en ese. Pero quiero que tengan presente todas las direcciones departamentales, porque de ellos vamos a depender la parte organizativa, la convocatoria, el lugar, fundamentalmente, ¿no? Porque después, ¿no? El lugar, segundo, la parte logística, es decir, un local donde vamos a estar, y el resto veremos cómo podemos solucionar. Eso es más o menos para que podamos prever algunas cosas de manera organizativa, ¿no? Y también en estos encuentros tienen que perfilarse algunos elementos. Vamos a aprovechar también para discutir algunos elementos de los principios ideológicos. Eso es la idea de los encuentros. Si el principio ideológico declarado, que es el sistema comunal del partido, necesita algunos cambios, ajustes, eso veremos, discutiremos, porque ese es el objetivo de los encuentros. Y segundo, podemos ya acuñar el que se llama algunos elementos de debate del estatuto orgánico. Ustedes saben muy bien que hasta diciembre tenemos que nosotros presentar una readecuación de nuestro estatuto y los principios al Tribunal Nacional. Como es partido político, en nuestro caso nos corresponde presentar al Tribunal Nacional estas dos modificaciones, aunque solamente en la normativa de la ley electoral dice solamente los estatutos, pero nosotros aprovechamos, como que estamos ya discutiendo la parte ideológica, también discutir, porque Santa Cruz, por ejemplo, quería debatir los principios ideológicos, y estamos totalmente abiertos cuando sea fundamentada para estos cursos que hacemos. Y con seguridad en octubre o noviembre vamos a tener un congreso orgánico para afinar nuestro estatuto. Así es más o menos el cronograma de trabajo, compatriotas, que estamos haciendo. Por eso es tan importante estas charlas, ¿no? Bueno, avanzando, compatriotas, ahora les presentaré el otro autor, que es David Ricardo. No, David Ricardo casi al igual que Adam Smith, corresponde a la misma época, 1772 su nacimiento, y existe hasta 1823. Ustedes verán, es el inicio del desarrollo de la revolución industrial en Europa, por supuesto, que después marca el horizonte, sin duda, a nivel nacional. Por eso esta época, contextualizar la época es muy simple, es muy necesario. Estamos hablando de 1700 a 1800 prácticamente. Ahora estamos en 2021. Muchos dirían, pero ¿por qué estamos leyendo esos autores? ¿No? De siglos, ni siquiera décadas, siglos. Pero en la conducción política, en la ciencia económica, siguen esos autores muy vigentes hoy. Lo que llamamos neoliberalismo, sus fundamentos siguen siendo a base de Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill. No hay otro que ha sustituido, no ha aparecido otra ideología. Ahora ha mejorado la tecnología, pero la parte filosófica sigue siendo el debate
en el mundo entre lo que es el socialismo y lo que es el capitalismo. Todavía nos falta mucho hacer conocer el comunalismo. Eso va a ser a través de una difusión masiva de los textos, también de manera virtual, que yo estoy juntando todos mis textos para después ya difundir a nivel internacional. Ojalá podamos traducir algunos textos en inglés por lo menos, ¿no? Pero es el desafío grande que tenemos que trabajar. Entonces, por eso estoy diciendo David Ricardo en esta época. Hoy día, a David Ricardo muchos pueden considerar un autor no digno de tomar en cuenta. Estoy muy seguro. Pero yo voy a hacer un síntesis. La lectura, gran parte de su lectura y gran parte de sus escritos en su texto de principios de economía, por lo menos el 70% debe ser un debate y una discusión y argumentos sobre teoría del valor, valor trabajo, como también habíamos visto eso en Adam Smith, en alguna medida. Pero vamos a tocar de manera detallada con Carlos Marx. Precisamente Carlos Marx va a surgir a raíz de crítica a la teoría de valor de Adam Smith y David Ricardo, fundamentalmente. Por eso vamos a tocar la teoría de valor. Por eso hoy día no quisiera tocar eso porque, digamos, valor trabajo es la incorporación del trabajo y un valor de uso que fija precios o que fija valor de cambio, o es la base fundamental del intercambio que habíamos visto con David y también sus problemas de cálculo económico. Y eso se ha superado solamente en el mercado con tres cosas, hemos dicho: el mercado, precio y dinero. Ya sustituido al valor trabajo. David Ricardo lo mismo explica todo, desarrollo de cómo es el desenvolvimiento, la teoría de valor trabajo, la incorporación, la cantidad de trabajo incorporado a un valor de uso, a una cosa o una mercancía, base fundamental para el intercambio. Es la misma conclusión que Adam Smith. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el aporte a toda la teoría liberal? Esa es la parte que quiero exponer hoy día. Adam Smith, a diferencia de, David Ricardo, a diferencia de Adam Smith, incorpora la parte social, de analizar la distribución de riqueza, eso es lo que estaba diciendo, entre los tres sectores, tres clases sociales en Europa de esa época. Los terratenientes, que por supuesto tenían que ganar la renta de la tierra, los capitalistas que tenían que obtener beneficios o ganancias, podemos llamarla, y la clase obrera, la masa obrera, la masa de obreros tenía que conseguir salario. Entonces, Adam Smith se preocupa de este elemento, cómo se distribuye la riqueza entre los terratenientes y entre los capitalistas y entre los obreros. Son tres clases para David Ricardo. Y parece interesante. Y prácticamente las dos clases van a ser modernas, los capitalistas y la masa de obreros, es decir, los asalariados. Las clases modernas y los terratenientes como clase que en Europa todavía están saliendo del feudalismo y hay una presencia del feudalismo. Entonces, un primer punto que
que habría que retener bien claro de Adam Smith, ¿no? Ahora, aquí está su aporte. En esos tiempos, estamos hablando de 1700, y que también puede ocurrir en cualquier tiempo, empezó a elevarse los precios de la comida, porque la población empezó a crecer con la industrialización. Había poco alimento, poca comida para alimentar a los obreros, fundamentalmente. Esta escasez de comida generaba un desequilibrio en la economía general, o sea que crisis económica, y afectaba a todas las clases sociales, tanto a los terratenientes, a los capitalistas y a los obreros. La crisis económica, es decir, la falta de alimentación. Esto es interesante. Y eso ocurre, y siempre ha ocurrido en varios momentos históricos de la economía. Ahora más o menos estamos viviendo algo similar en el mundo, la crisis económica después de la pandemia. Entonces, Adam Smith, para explicar, ¿no?, la economía liberal, hace un ejemplo de una granja inmensa que produce cereales. Y hay la famosa teoría de la renta diferencial. Y él dice, aquí los terratenientes alquilan tierra a los granjeros, es decir, a los capitalistas que producen alimentos y a industria de alimentos. Los granjeros contratan obreros para que labren la tierra y siembren semillas y comida para luego venderlas. Es lógico, ¿no es cierto? Los capitalistas alquilan tierra. ¿A quiénes? A los capitalistas. Los terratenientes alquilan tierra a los capitalistas que producen, y los capitalistas contratan obreros para la producción y para vender. Pero aquí sucede un desequilibrio. Cuando crece la población, se necesita más cereal, porque el cereal elaboran pan. Y el pan es el alimento básico de toda la población del mundo. Pero quedan pocas tierras. Y por eso, para cultivar más, los granjeros recurren a cultivar cereales en áreas menos fértiles. Es decir, habilitan tierras menos fértiles, avanzan. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Los cereales se vuelven más difíciles de producir en tierras infértiles, porque necesita mayor fertilizante, mayor trabajo, etc., porque no son fértiles. A diferencia de antes, lo que hacían en tierras normales, su costo de producción para producir cereal era más barato. Pero ahora, como han habilitado tierras infértiles para poder producir mayor cantidad, el costo de producción en esas tierras infértiles es mayor. Los cereales se vuelven más difíciles de producir y su precio se eleva, porque su coste de producción de esas tierras
ya es mayor. Por eso los precios de ahora de cereal se elevan. Entonces los granjeros de las tierras menos fértiles necesitan mucho más obreros para producir una fanega de cereal. Y los capitalistas obtienen pocas ganancias después de haber pagado los salarios a sus obreros. Esto es la explicación. Ahora, ¿cómo este cereal afecta al resto de las clases? Eso es su virtud de Adam Smith. Aquí dice, aquí no se debe pensar que el granjero que produce cereal en tierras más fértiles obtenga mayor ganancia, porque los que producían antes siguen produciendo la misma, con los mismos costos de producción. Sino es el terrateniente la que aprovecha más rentas. Y los precios de cereales siguen siendo altos, no bajan. Entonces dice Ricardo, ¿qué hay de los capitalistas que son dueños de fábricas, de las ciudades? Lo que está pasando en el campo de producción de cereal, que los que han habilitado tierras menos fértiles, por lo tanto, el costo de producción para producir una fanega de cereal se eleva, por lo tanto, el precio también se eleva. Y los terratenientes, ¿no?, los que tienen tierras normales, fértiles, ganan más. Pero esa elevación de cereal, de precio de cereal, empieza a afectar también al habitante, a las fábricas de las ciudades. Porque en las fábricas de las ciudades sus ganancias también caen. Porque el salario es ya más caro, contratar trabajador ya es más caro. Por lo tanto, su ganancia del capitalista en las ciudades, de las fábricas de las ciudades también, ¿no?, bajan. ¿Cómo el fanega de cereal empieza a afectar al resto de las clases? Al elevar el precio, hace subirse evidentemente, ¿no?, el costo del salario. Y al subir el costo del salario, la ganancia del capitalista o los beneficios del capitalista baja. Pues yo decía aquí, Adam Smith, sus ganancias de las fábricas, de las ciudades también, ¿no?, caen debido a que los elevados precios del cereal hacen que el pan sea más caro y consecuentemente deben pagar salarios más altos para asegurar la supervivencia de sus obreros. Y en cuanto a los trabajadores, también salen perdiendo. Porque para el trabajador ahora, con el mismo salario que antes llamábamos nominal, su salario real también tiene menor capacidad de adquirir pan. Si antes, por decir, con un peso monetario conseguían 2 panes, y ahora con la subida del precio del cereal, el pan ha subido, por lo tanto, ¿no?, con esa moneda de un peso, llamaríamos así, solo pueden conseguir 2. Por eso que también la clase trabajadora, los obreros también pierden, porque la comida les cuesta más.
Por eso David Ricardo concluía en la siguiente manera: el interés del terrateniente siempre se opone al interés de todas las demás clases sociales. David Ricardo en esa época lo veía como enemigo de las clases modernas, que es el capitalista y el obrero. El terrateniente lo perjudicaba por esta elevación de las rentas de la tierra. Porque dice, porque los terratenientes, en vez de invertir sus ingresos, es decir, invertir en un negocio, los terratenientes los consumen en sirvientas, mayordomos, bibliotecas para sus mansiones. Actividades que no contribuyen a la riqueza a largo plazo de la nación. Y esa característica de clase social también nosotros hemos tenido aquí en Bolivia. Grandes terratenientes que teníamos, por eso veíamos iglesias famosas incluso en sus domicilios, sirvientas, en este caso eran indígenas, mayordomos y bibliotecas, casi las mismas características del comportamiento de esa clase también aquí en Bolivia repercutió. Pero aquí lo más importante es lo siguiente: el consumo, llamaríamos consumo ostentoso. El consumo ostentoso no contribuye a la riqueza, a la generación de mayor riqueza a largo plazo en una nación. Todo consumo ostentoso perjudica, porque el dinero, en vez de circular, ese dinero ahora lo gastas en lujo. El consumo ostentoso fundamentalmente, ¿no?, es el consumo de lujo. Y ese consumo de lujo, porque es consumo, porque, ¿no?, usas o comes, pero más usas que comes. Porque la comida, a cualquiera que sea, hay un límite de la capacidad física, pero el uso no. Una casa realmente de muchos adornos, autos de lujo, es el consumo ostentoso. O fiestas, y eso no ayuda, dice David Ricardo, al crecimiento de la riqueza. Entonces, esa ganancia que se generaba, ¿no?, por la elevación de precios que beneficiaba a los terratenientes en forma de rentas, estaba perjudicando al resto de las clases, a los capitalistas, para que tengan menos ganancia. Porque ahora tiene que contratar a obreros más caros. O sea, ha subido el salario del obrero. Y los obreros están siendo perjudicadas por esa elevación de precios, porque no pueden comprar la misma cantidad que antes. Necesitan mayor cantidad de dinero. Esto es el ciclo. Cómo una elevación de precio perjudicaba al resto de las clases sociales. Esto es, digamos, la virtud de su metodología de análisis, causa y efecto. Cómo una cosa causa y tiene su efecto. A ver, seguiremos ahora. Ahora, ¿cuál es la solución? Ahí está el tema. ¿Cuál es la solución para David Ricardo? La solución para David Ricardo pasaba por les decía, la solución para David Ricardo pasaba por la eliminación de leyes del maíz. Ahí está su liberalismo. Porque en esos tiempos, ya que en esos tiempos, Gran Bretaña, porque se analiza la economía de Gran Bretaña exactamente David Ricardo, las leyes de Gran Bretaña
o las normas, diríamos, de Gran Bretaña, prohibían la importación de cereales más baratos que se producía en otros países. Había una prohibición. Por lo tanto, esa prohibición, dice David Ricardo, solo beneficiaba a los terratenientes para que sigan haciendo subir sus tierras y sus rentas y sus alimentos. Y el precio se mantenía elevado. Pero en los países vecinos, él se fijaba mucho en Rusia, en 1600. El mismo cereal se producía a más barato. El mismo pan se producía a más barato. Pero no podían traer ese cereal, no podían importar a Inglaterra de otro país cereal más barato porque tenían normas protectoras. Por lo tanto, el crecimiento de la riqueza seguía siendo estancado en el análisis de David Ricardo. Entonces, ¿cuál es la solución? Él decía, hay que eliminar las leyes de prohibición. Las leyes de prohibición de Inglaterra. Ahí es su aporte al liberalismo. Hay que eliminar cualquier ley que proteja, en este caso, al cereal. Porque el alimento, el pan, está costando más caro. Pero si importáramos cereal, el pan bajaría de precio. Y todos gritarían, pero perjudicaríamos a los productores, en este caso de cereales. Así lo dirían. Pero con eso estamos solamente beneficiando a un sector, no al resto de los sectores. Es como decir ahora, es exactamente lo mismo. Nos quejamos de ropa china. A los costureros podíamos beneficiar si protegiéramos una ley así de prohibición de importación. El resto, mayoría de las clases quedaría perjudicado, porque la ropa costaría más cara y su salario no alcanzaría. Es lo mismo que está diciendo aquí. Pues dice, el cereal en otros países más barato que producir en el mismo Inglaterra, porque han habilitado tierras infértiles. ¿Habría necesidad de habilitar tierras infértiles? Se pregunta David Ricardo. No, dice él. Con lo único que al habilitar tierras infértiles hemos elevado el costo de producción de cereal. Como se ha elevado el costo de producción de cereal, se ha elevado el costo del pan. Y eso ha perjudicado a la ganancia del capitalista y ha perjudicado a los obreros porque ahora tienen menos comida. Por eso él apostaba porque hay que eliminar estas leyes. Si elimináramos estas leyes de prohibición, habría, dice él, un flujo de cereales extranjeros baratos. Circularía cereales más baratos en Inglaterra. Los obreros no tendrían que lidiar con los altos precios de la comida. Se normalizaría. Su salario le alcanzaría no solamente para la comida, sino para adquirir otras cosas más. Porque ahora solamente están comprando, con las prohibiciones de ley, pan más caro. Pero si trajéramos y permitiéramos que entren cereales de otros países más baratos y el cereal sería más barato, por lo tanto pan costaría menos y los obreros se beneficiarían, pero también los capitalistas.
porque los capitalistas contratarían, salario también bajaría y habría mayor facilidad de conseguir trabajadores, por lo tanto, su ganancia, sus beneficios del capitalista también subirían. Entonces, todos se benefician con la libre importación, ¿no? El obrero, la clase trabajadora se beneficia porque tiene ahora pan a menor precio. Y el capitalista se beneficia teniendo más ganancias porque el salario del obrero es también barato, porque hay comida suficiente. Porque sus obreros, sus empleados, dice, no necesitarían gastar tanto en comida. Por eso dice, las ganancias de los capitalistas aumentarían y comenzarían a invertir en nuevos negocios. Es interesante. Si aumenta la ganancia, invierte en otros nuevos negocios. Por lo tanto, la creación de riqueza se acelera. Su explicación es bien lindo, convincente. Bajando los salarios del obrero, porque bajó los salarios, porque hay alimentación barata. ¿Por qué hay alimentación barata? Porque han liberado los precios de importación, por lo tanto, ahora el obrero tiene suficiente alimento. Como tiene suficiente alimento, reduce solo los salarios, aumenta la ganancia del capitalista y el capitalista invierte en nuevos negocios, por lo tanto hay un crecimiento económico, se acelera, porque va a haber nuevos negocios, mayor contratación de más obreros, mayor empleo, y eso es la explicación. Ahora dice David Ricardo, cultivar todo cereal no siempre tiene sentido. Un país puede producir otros bienes. Para Inglaterra en esos momentos, telas, eran productores de telas, hierro en las fábricas, por ejemplo, decía él, que están produciendo cereales. Cereal podemos comprar, pero ¿con qué dinero vamos a comprar? Con lo que vamos a producir telas y hierro. Con esas ganancias vamos a comprar alimentos. Y eso nos conviene, dice, porque abaratamos los costos de los salarios, porque vamos a producir más telas, más hierro, porque vamos a tener más obreros, más ganancia, por lo tanto, no tenemos ningún problema para comprar cereal de otro país. Entonces, ¿para qué estar dedicándose a producir? Si es más caro producir cereal en Inglaterra y su capacidad de producir tela y hierro es más potencial, entonces, ¿por qué no podemos vender telas y hierro y con eso compramos cereales? Por eso dice, otro país puede producir más barato que el propio. Y en otros productos el propio país también puede producir más barato. Igual, digamos, a otros países, en vez de estar produciendo telas, que es más barato en Inglaterra, al vecino país no lo convendría igual producir telas, si va a ser más caro sus telas. Le convendría comprar de Inglaterra. Entonces hay países que producen más barato en una cosa y en otros bienes es más caro. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Dice Adam Smith. Producir lo que producimos más barato nosotros y comprar lo que es más barato. Y no seguir insistiendo si es caro, ¿no? Que tenemos que producir y así empobrecemos, dice, a un país porque no generamos riqueza, porque no hay mayor circulación de dinero, por lo tanto el dinero no se reinvierte en otros negocios, por lo tanto, como si no invierte en nuevos negocios, no hay crecimiento de la economía. Su explicación muy lógica.
desde el punto de vista liberal. Ahí está, aquí a partir de eso saca la teoría, lo que llamamos hoy día es muy usado en economía este concepto de ventaja comparativa. Lo que estoy explicando precisamente es el ventaja comparativa. Aquí dice, por ejemplo, dice David Ricardo, si Gran Bretaña tiene una ventaja comparativa, dice, ventaja comparativa en el hierro, produce de la mejor manera, más barato el hierro. Y en Rusia producen más barato los cereales. Entonces a Gran Bretaña solo debía hacer el hierro e importar sus cereales de Rusia. Y Rusia solo debía de cultivar cereales, importar su hierro de Gran Bretaña. Se trata de una idea significativa porque cada país tiene una ventaja comparativa. En algo, cada nación tiene el potencial de crecer y especializarse y comerciar. Y no estar insistiendo, dice David Ricardo, a nombre de proteger a un sector que perjudica a la economía en general con las leyes proteccionistas. Este es el argumento muy potencial usado hasta hoy por los liberales. Por eso dicen, nos especializaremos en algo que no produce, que producimos más barato nosotros. Y importar los que también son baratos de otros países. Por eso dice David Ricardo, es mejor que los países abran sus fronteras. Ahí está. Abran sus fronteras al comercio exterior. A que estar intentando ser autosuficientes. Un país jamás puede ser autosuficiente. Si es autosuficiente, solamente se va a empobrecer. Porque algunos de sus productos van a ser caros. Y porque los son caros, encarece el resto de la economía. Es un ciclo, como hemos visto el cereal, que es de la agricultura, que nadie puede imaginar, y David Ricardo sabe, la metodología que ha usado es un causa-efecto, ¿no? Un faniguita de cereal ha empezado a encarecerse. Ese encarecimiento afecta ¿no? Eleva los precios, esa elevación de precios afecta al resto de las clases y estanca la economía. Entonces, David Ricardo diría, un país que piensa que va a ser autosuficiente se condena a su peor desarrollo. Un país que es autosuficiente, en ese país autosuficiente jamás habrá generación de mayor riqueza. Por lo tanto, nunca habrá crecimiento. Se estancará su economía, porque no va a haber otras empresas. Nuevas empresas. Así argumentó David Ricardo su fundamento del liberalismo, partiendo de un ejemplo de la renta diferencial de la tierra, explicar la larga cadena de causas y efectos de la economía, que hasta el momento el modelo sigue siendo utilizado por los economistas, hasta hoy. Eso es el aporte de David Ricardo. Muchos se han perdido. Yo siempre escucho explicar a David Ricardo. Nunca han podido explicar así, bien sencillito como lo estamos haciendo. Y este va a ser la base fundamental del liberalismo, de abrir las fronteras. Pero no explicaban las causas por qué decían solamente abriremos las fronteras. Pero esta es la razón, ¿no? Una subida de precios afecta al resto de las clases, estanca la economía, no hay mayor crecimiento de riqueza, ¿no?
Y por lo tanto, la solución es abrir al mercado internacional, especializarse en algo que tenemos potencial, a eso se llama ventaja comparativa, y comprar cosas más baratas. Ahora, no tendría sentido, por ejemplo, si produciendo nosotros acaso es más barata y también traemos, ¿no?, cosa más cara. Sería totalmente ilógico. Solamente podemos traer cosas, los que nosotros, de nosotros es caro producir. No tendría sentido si nosotros producimos barato y ese mismo producto traíamos más caro. No tendría ningún sentido. Pero tampoco eso va a funcionar, porque el país que importa, si aquí es barato, nunca van a traer, porque perjudicaríamos en sus ganancias. Eso es la explicación de ventaja comparativa de David Ricardo. Eso es el aporte de David Ricardo. Comerán, ¿no?, la lógica y el concepto de ventaja comparativa y la apertura de fronteras para que traigan cosas más baratas y nosotros vendamos, un país venda a también cosas baratas que produce al resto de los países. Y así nadie se perjudica, todos crecemos. Hay un crecimiento económico sostenible de esa manera. Es el argumento de David Ricardo. Esa es la exposición de David Ricardo. Ahora sí, a partir de eso podemos intercambiar algunas preguntas, algunos comentarios. Ustedes lo dirán. Con eso he concluido, compatriotas, mi exposición de David Ricardo. Ustedes van a poder, pueden agarrar todo un volumen, pero la parte que interesa y que se usa hoy, así es. Edna levantó la mano. Adelante, Edna. Doctor, muy buenas noches a todos los compatriotas. Sí, muy interesante la exposición en primera y la duda que yo tenía era aplicando lo de David Ricardo con la mano de obra. Si bien la exposición se basaba en el ejemplo de los cereales y traer productos, ¿cómo ocurre con la mano de obra? ¿Es conveniente, no es conveniente? Importación, por ejemplo, con lo de los médicos cubanos en Bolivia, al principio parecía algo bueno, pero después ha perjudicado al país. Pero la verdad me gustaría que usted desde su punto de vista me aclare esa duda, doctor. Eso es. Buenas noches a todos. El indicador, sí, respondería solamente con la teoría de David Ricardo. Yo diría lo siguiente. Un conductor de país tiene que estar atento qué es lo que producimos caro y eso, lo que producimos caro, si encontramos en otro país barato, es conveniente comprar cosa barata. Es como decir, no sé si necesitamos traer profesionales. En ventaja comparativa diría, ¿qué diría David Ricardo? Si aquí los profesionales son más baratos, ¿para qué vamos a traer profesionales? Teníamos que tener profesionales, teníamos que traer profesionales de otras especialidades y no de la especialidad que tenemos en un país. Y peor si es caro. En caso del modelo de comedia, solamente es una política. Si teniendo médicos aquí, profesionales médicos, baratos de paso y buenos de paso, ¿para qué podemos traer otros profesionales, no importa de Cuba, de cualquier lado? Muy probable podemos traer en ese concepto de ventaja comparativa, probablemente no tengamos aquí nada de un especialista. Eso sí podemos traerla porque no lo tenemos en el país. Ahora, ¿por qué el cereal es importante, ese análisis?
porque el salario, en realidad, muchos a veces recibimos dinero y no sabemos esa nuestra explicación. Pensamos que es nuestra retribución nada más, pero nunca sabemos cómo se calcula el salario, cuál es el costo del salario. En primer lugar, se calcula el costo del salario, primer rubro uno, es por el costo de la alimentación. Se llama costo de la sobrevivencia. Esos son tres: alimento, techo, vestimenta. Eso se llama costo de reproducción biológica. Porque sin techo, sin alimento, sin vestimenta, ese obrero no existiría. Entonces, en cada país tiene su cálculo. ¿Cuánto cuesta la ropa? ¿Cuánto cuesta la comida? Y la comida estándar de cada país además varía. No es lo mismo. Comer en Estados Unidos tiene otro sistema culturalmente definida su alimentación. En Bolivia tenemos, por ejemplo, chuño y papa es uno de los elementos básicos de consumo. Arroz, fideo. Entonces, ¿cuánto cuesta arroz? ¿Cuánto cuesta fideo? ¿Cuánto? Lo mínimo que se calcula que, ¿no? Eso es el costo. A eso se suma el costo de reproducción cultural básica, que es la salud y educación. Y la educación se calcula igual por cuadernos, libros. ¿Cuánto más o menos el estudiante gasta? Hasta ahí es el cálculo obligatorio. Y el resto ya es, ¿no?, ya consumo de lujo que no se calcula. Pero el salario es igual. Es igual al costo de los alimentos, vestimenta, techo, más el costo cultural, educación, salud. Eso es el salario, así se calcula. Entonces, uno de los rubros nomás que suba el precio, por lo tanto ese salario va a subir. Porque con el salario que tenga se sube uno de estos precios que he mencionado: alimento, vestimenta, techo, ¿no? Costo cultural, educación, salud, sube, el salario tiene que subir. Si sube el salario, evidentemente afecta a los capitalistas en su ganancia, porque ahora, antes se conseguía, por decir, en 2.200 en Bolivia, el salario básico que puede contratar un capitalista, ahora se hacen subir a 3.000 porque ha subido la inflación de estos rubros. Por lo tanto, pagar 3.000 para un capitalista ya es perjudicial, porque ya no va a tener ganancia, y como no va a tener ganancia, no va a poder invertir en otros negocios. Por lo tanto, se estanca la economía. Marcelo Botelo tiene la palabra. Querido doctor Pazzi, bueno, a todos los compatriotas un gusto, y a usted, estimado doctor, pues qué alegría verlo, ¿no? Un saludo grande para usted y para toda su familia, y obviamente también un saludo de mi hija a usted, que siempre lo extraña, ¿no? A pesar de, pues, de la corta edad, se le ha quedado en su mente hasta ahora, siempre está con el Pazzi presidente o Pazzi gobernador, querido doctor Pazzi. Bien, muy bien, felicidades a la hija. Sí, doctor, la siguiente pregunta. Bueno, después de toda la exposición que nos ha hecho acerca de David Ricardo, la pregunta es: ¿el tercer sistema como tal se adhiere, se rescata estos elementos de la teoría de David Ricardo? Esa es la primera. Y la segunda, ya que se ha hablado de esa cuestión de exportación, importación, mire, aquí en la economía nacional hay un pequeño fenómeno, bueno, no tan pequeño. El costo tan caro de los productos nacionales. Por ejemplo, le pongo el costo de la ropa de alpaca, ¿no? Los zapatos de cuero que hechos por los productores nacionales, pues tiene un costo bastante elevado a comparación de lo que se importa, ¿no? Un zapato, qué sé yo, de Brasil cuesta 180, y el costo del zapato nacional pues cuesta 400 bolivianos.
Entonces, como Estado, he ahí el dilema, apoyar a estos productores o no apoyarlos y permitir el ingreso de la importación. Y eso también no significaría ir en desmedro de nuestra propia gente, querido doctor. Esas son las preguntas. Un gusto. Gracias. ¿Qué diría David Ricardo? David Ricardo diría lo siguiente. Si el zapato del país cuesta caro, si protegiéramos que solamente se puede comprar zapatos de los bolivianos a 400, no convendría al país. Hola, ¿siguen escuchando? Entonces no convendría al país. Por una simple razón. Porque en vez de gastar 200, digamos, en zapato brasilero, esos 200 que le sobra ahora al obrero, puede comprar otras cosas. Porque solamente prohibiéramos ahora que no importemos zapatos de otros lugares, en este caso el ejemplo de Brasil, y obligáramos a todos a comprar zapato nacional que cuesta 400, evidentemente vamos a beneficiar a los productores de zapatos de, digamos, artesanos bolivianos. Bien para ellos, felicidad para ellos. Igual que los terratenientes se beneficiaban del precio elevado de los cereales. En este caso sería, pues, beneficiaríamos a un pequeño grupo de los productores de zapato, pero al resto de la población, diferentes sectores, a los capitalistas, al resto de los asalariados, le hemos perjudicado. Así diría David Ricardo. Y eso es cierto, pero es la realidad. Pudiendo comprar zapatos baratos, dedícate. O tienes otra alternativa. Baja los costos del zapato. Eso se llama ya no ventaja comparativa, sino, ¿no?, ventaja competitiva. Si quieres competir produciendo zapato con Brasil, usa mejor tecnología que Brasil y abaratas los costos del zapato. Así satisfacerás a la población de la mayor manera y no perjudicas a la economía. Ahora, el tercer sistema que hablamos de empresa comunal. En estas teorías debían ser profundamente analizadas. A mí me encantaría que una empresa comunal produciría a menor costo para ser competitivo. Esa comunal sería mejor que las empresas capitalistas si produce a menor costo. El segundo, una empresa comunal tendría que estudiar, detectar ventaja comparativa, qué es lo que no se produce en otros países o qué son costosas en nuestros países que nosotros podemos venderlas a más barato a ellos. Ahí sí tenemos éxito. Pero esas cosas sí tienen que ser analizadas. Ahora, por ejemplo, la alpaca es una ventaja comparativa. Alpaca y llama no van a existir en Europa, ni en Estados Unidos, que son los mercados grandes, o en Asia. No va a haber. Debíamos dedicarnos a producir ropas de acuerdo a su cultura de ellos, producidas por alpaca, por ejemplo. Porque ellos nunca van a producir. Las empresas comunitarias deberían dedicarse a los textiles de alpaca, intentando y buscar tener apoyo del gobierno que abra el mercado de Asia, de Estados Unidos, de Europa, que son los mercados más grandes del mundo. Y no estar compitiendo con los textiles, no sé qué se llama, elásticas, otros textiles.
Por ejemplo, eso es un buen análisis que podemos plantear a través del análisis de Ricardo. El sistema comunal nunca, y está bien escrita, está contra el mercado. Acepta el mercado. Aceptar el mercado significa aceptar el precio competitivo del mercado. Bueno, eso es. Adelante, ¿quién tiene palabra? Doctor, Froilán Condori. Froilán Condori, ¿de dónde es? Adelante, Froilán. De la C6. Adelante, compatriota Froilán. Doctor, un gusto saludarlo y a todos los compatriotas también. Muy importante el análisis y quisiera considerar dos aspectos, doctor. Primero, corroborando a lo que ha explicado de acuerdo al planteamiento del compatriota Botelho, es importante, doctor, también que, por ejemplo, Bolivia tiene esa cualidad de producir la lana de alpaca y se podría industrializar, pero sin embargo requerimos, doctor, también el manejo de la tecnología, es decir, tenemos que invertir también nosotros en investigación, en innovación para poder ser más competitivos. Igual con los calzados de Brasil, nosotros tenemos que conocer su tecnología y mejorar su tecnología. Y a través de ello podemos ser competitivos, producir ese producto con el menor costo y así podemos ser competitivos. Yo pienso que eso hicieron los chinos. Los chinos, por ejemplo, enviaron investigadores a otros países, a Norteamérica, por ejemplo, adquirieron su tecnología y mejoraron el mismo producto que producía Norteamérica y ha competido a nivel mundial, doctor. Así es. Eso por un lado, doctor. Lo segundo, voy a hacer un ejemplo a través del deporte, doctor. En este momento ha terminado ya la Copa América para Bolivia, nos desclasificamos, pero Bolivia ha contratado un entrenador que gana $60,000 mensuales. Pero el resultado que nos ha traído para Bolivia ese contrato tan alto, pues ha sido el fracaso, o sea, derrotas como es la peor participación en este momento de Bolivia en comparación de otros años, de otras Copas América, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer, de acuerdo a Ricardo, sería, pues, ocupar nuestros entrenadores, ¿verdad? Entrenadores bolivianos, que con $60,000, doctor, podríamos abrir por lo menos unas 100 escuelas de fútbol en cada departamento. Tendríamos unas 900 a 1,000 escuelas de fútbol que formarían en un tiempo de unos 8 años y estaríamos en la capacidad de exportar jugadores de fútbol, tener una selección competitiva, ¿verdad? Y eso tendríamos que hacer, doctor. Ese es mi punto de vista en el aspecto del deporte también, doctor. Muchas gracias por escucharme. Solo comentar lo siguiente. Para la innovación y que eso lleve a una ventaja competitiva, Schumpeter, es otro economista contemporáneo, acuñó un concepto que sería tan importante, tranquilamente podría relacionarse con David Ricardo. Schumpeter decía, para que
se genere mayor ventaja competitiva, necesariamente tiene que ocurrir la destrucción creativa. La destrucción creativa es que liquida la tecnología antigua, inventa nueva. Y eso evidentemente es el resultado de la investigación. Pero en tecnología, lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, me pareció esta idea, la industrialización de textiles de lana de alpaca o camélido en general. Pero industrialización, porque en este momento se produce a nivel artesanal, pero no a nivel de industrialización. Sería ventaja comparativa, pero además tendríamos ventaja competitiva. Son necesarios. Ahora, aquí hay otro detalle. Eso no debe hacer el Estado. Según David Ricardo y Adam Smith, eso no le corresponde hacer el Estado. El Estado solo tiene que generar condiciones. La que tiene que hacer son los emprendedores, son los privados, que tienen que hacer generar lo que se llama la destrucción creativa. Es lo que ocurrió con los países de Asia. Hicieron destrucción creativa, abrieron la economía al liberalismo, abrieron la libertad. Y los países que nunca han abierto la libertad son socialistas y han quedado pobres todos. La explicación liberal es eso. Los países que han abierto su economía, que se llama, y han tenido instituciones totalmente inclusivas, es decir, una ley regulatoria, pero bien firme, que garantiza la libertad de contratación, que garantiza la libertad, digamos, de la propiedad privada, que el inversor totalmente esté protegido por eso, entonces invierte, porque después va a recuperar lo que invierte su ganancia. Pero mientras no tenga protección, primero, de su bien privado y su capital, y segundo, cualquier relación contractual puede violar a alguien porque con apoyo del Estado, ¿quién se va a animar? Nadie. Así diría Adam Smith y David Ricardo. Son elementos fundamentalísimos para que ocurra la destrucción creativa, por lo tanto la innovación, el crecimiento. Así argumentan los liberales. ¿Alguien más? Doctor, ha levantado la mano Magda Quispe. Magda, adelante. Muy buenas noches, doctor. Felicitarlo por la exposición que hizo y a todos los compatriotas de la misma manera. Tengo una duda y una pregunta a la vez, ¿no? ¿Por qué nos cuesta ¿por qué nos cuesta tanto la producción si tenemos materia prima acá en Bolivia, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le puedo poner un ejemplo? Yo vivo acá en Villazón, con la frontera con Argentina, ¿no? Por ejemplo, la leche, la pil, nos cuesta acá 6 bolivianos, pero si nosotros cruzamos la frontera nos cuesta 4 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando, digamos, para poder competir con otros mercados si tenemos materia prima acá en Bolivia? Así es. Eso significa, no basta tener solo materia prima. Podemos tener materia prima y producir a más caro. Lo que necesitamos es bajar los costos de producción. Ahora, los costos de producción, como hemos visto
con Adam Smith consta de 4 cosas. Producir materia prima, probablemente hay que bajar los costos de materia prima. Probablemente nos está costando, por ejemplo, producir la leche más caro. Probablemente no tenemos tecnología correspondiente para producir a más barato la leche. O la alimentación. Por ahí nuestras vacas solamente producen una leche de 15, 10 litros día. Y de Argentina, con la innovación tecnológica, producen 30, 50 litros, muy probablemente. Alimentar la misma vaca y que te dé la misma, alimentar con el mismo costo de un vaca aquí flaca, no sé cómo, que te produce 15 litros día y allí te produce 45 vacas, una vaca, probablemente ahí está el razón. Y eso solamente los que producen tienen que saberlo. No solamente es producirlo, sino saberlo. Pero esas son cosas. Pero la única manera de producir más barato es bajar los costos. Y bajar los costos siempre implica cambio de tecnología. Siempre. Y si inventas una tecnología, por eso se llama destrucción creativa. A la invención de una tecnología se llama destrucción creativa porque la has hecho morir a la antigua tecnología y haces nacer otra tecnología. La invención de nueva tecnología siempre es con el objetivo de abaratar los costos. Siempre. Y tener más baratos los bienes y de esa manera tener una ventaja competitiva en el mercado. Siempre es así. Pues por ahí estamos mal en las cosas que hacemos. Ahora, bajar los costos no significa usar menos las cosas o de peor calidad. Bajar los costos también está acompañado con la calidad. Por eso la tecnología tendría que mejorar la calidad. Yo siempre comparaba, por ejemplo, la ropa china, la ropa norteamericana, ropa vieja que dicen, y la ropa nacional. La ropa americana y europea tiene mayor calidad que la ropa nacional. Y la gente es así. No solamente apuesta por el precio, también por la calidad. Si un jean americano te compras, aunque usado, te va a durar. Ni siquiera se va a desteñir. Años. Que una ropa fabricada, ¿no? Solamente teñida, ni un año empieza a blanquearse, se vuelve feo. Un producto nacional. ¿Qué señales estás dando? Tienes que mejorar el teñido y el cosido. Y para eso tienes que inventar una tecnología que realmente abarate ese costo. Esos son los desafíos de un productor. Estas son las enseñanzas que te dan estos autores. ¿Quién más participa? Eduardo. Adelante. Adelante, Eduardo. O Camilo, no sé quién. Eduardo Arce. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Hasta aquí, desde la ciudad del Alto, doctor, muy buenas noches y a todos los compatriotas. La pregunta es la siguiente y la consulta.
Con miembros del sistema, ¿cómo podemos luchar contra el monopolio de los producción europea y del norteamericano? Y cómo podemos luchar también con la globalización. Esa es la consulta, doctor. Muchas gracias. En primero, de acuerdo a la teoría de mercado liberal, cualquiera que sea monopolio, sea promocionado por el Estado o por privados que también producen monopolio. Un tiempo Sobose, por ejemplo, cemento, tenía monopolio de cemento. Él no es el único vendedor. Entonces, a su gusto, crean los precios. Y eso perjudica. Por eso, cualquiera que sea el monopolio es perjudicial en esta visión de mercado. Primer elemento. ¿Y cómo se lucha contra el monopolio? Bien simple, conforme a Adam Smith y David Ricardo. ¿No? Romper las normativas. No tiene que haber ninguna ley que proteja, que conduzca al monopolio. ¿No? Segundo, no me acuerdo qué cosa me decía. ¿Qué era la segunda pregunta? Sí, sobre la globalización, doctor. Sí, mira, la globalización en sentido, digamos, de conforme a David, Ricardo y a Adam Smith, bien simple sería. Nos estarían poniendo en mejores condiciones. Una de las ventajas, si uno aprovecha, si un inversor aprovechara, te está dando una información internacional que nunca había antes, cuando no había esta globalización. Una de las ventajas de la globalización precisamente es la circulación de la información. Ahora, depende cómo aprovechan esa circulación de información. Yo tranquilamente hoy día, por ejemplo, puedo saber el costo de textil de China en tu computadora, que antes no podías, tenías que viajar a imitar. Hoy no. Si quieres saber leer a David Ricardo, hoy día puedes conseguir de internet. Entonces, es una gran ventaja la globalización. Te está ubicando qué falta en algún lugar, qué requiere en otro lugar, y eso puedes tranquilamente producir. Puedes incluso hacer negocio a través de internet. Eso nunca hubo antes. Pues la globalización tiene mayor ventaja que la sociedad no globalizada. Pero ahora estamos globalizados. Y este momento, por ejemplo, lo que estamos haciendo, producto de la globalización, nunca hubiéramos tenido clases para todo el país. Jamás. Mi viaje hubiera sido muy sacrificado. Estar en cada lugar de ustedes, charlar. Ahora me siento aquí y listo, estoy en contacto con todos. Jamás. Y puedo hacer desde Europa, desde en cualquier lugar esté. Eso es las ventajas de la globalización. Esta, por ejemplo, ¿es un beneficio o no es beneficio? Totalmente beneficioso, pero es producto de la globalización. Y la pandemia desarrolló esto. Las redes, como nosotros con Zoom, Met, varios programas de conversación. Antes era Skype, pero costaba, tenías que hacer uno, además, pero no podías entrar a varios, como hoy hacemos. Son ventajas de la globalización. Ahora, ¿cómo aprovechamos ya desde el punto de vista económico los negocios? Y es, por eso cada uno puede hacer. Eso nos falta al país. Los sectores sindicalizados que están luchando por decir tiene que haber ley de protección,
no están aprovechando la tecnología, no están aprovechando la globalización. Un gobierno totalmente proteccionista a estas alturas del mundo globalizado sería nefasto. Nefasto. Conduciría a morir a un país. Eso es. ¿Quién más? Vamos a ir cerrando. Doctor, buenas noches. Rocío Paco. Rocío. ¿Cómo está? Adelante. Buenas noches. Un gusto realmente volverlo a ver. Se lo extraña mucho a todos los compatriotas también. Complementando un poquito la pregunta que nos hacía la compatriota Marta, si no me equivoco, antes de Camilo, desde la perspectiva del trabajo que hemos hecho en la gobernación y también conociendo un poquito el ámbito a nivel estatal, podemos también ver que en otros países apoyan mucho a la producción, a las empresas como tal, desde el tema de impuestos, bajan el tema del pago de los servicios. ¿Por qué? Porque la empresa como tal genera un movimiento económico para el Producto Interno Bruto del país. Aparte de las empresas exportadoras, también generan divisas y por ende el Estado en recompensa les da como premios. En cambio, en Bolivia lo que sucede es que la parte impositiva el impuesto a las utilidades, todo lo que tenga que ver a impuestos, declaraciones juradas y demás, absorbe mucho la inversión de las empresas y por eso las microempresas no pueden crecer, porque son estos temas los que nos limitan, los que ponen, por decir, del 100% de lo que uno quisiera ganar, el 80% se va para impuestos y un 20% ya no es atractivo. Sin ir lejos, una de las empresas que trabajó con nosotros nos decía que en Paraguay, por ejemplo, el Estado le estaba ofreciendo 5 hectáreas de terreno, servicios básicos, 0, un año, cuando se establezca la empresa, con la condición de que contrate mano de obra paraguaya. Y así, obviamente, muchas empresas buscan un mejor entorno para poder establecerse y para poder ser mejor competidor en precios. Ahí bajamos los precios de producción, por ejemplo. En cambio, en Bolivia sería interesante que una nueva forma de gobierno plantee este tipo de incentivos o de apoyo a la producción y así podríamos producir, obviamente, más barato, pero con buena calidad y habría un movimiento más fuerte, ¿no?, en nuestro país. Y al margen de todo eso, también un tema bien crucial, doctor, es el tema de la forma de pensar de cada uno. Somos, puedo decir, un poco egoístas entre nosotros. Una particularidad del Canva, por ejemplo, cuando vende, saludos a todos los compatriotas de Santa Cruz, se apoyan, o por decir, uno en su puesto le piden 10 panes, no, solo tengo 8, no le dice al comprador, tengo 8 solamente, le dice, denme 2 minutos, se lo voy a ir a traer. Y va a traer otros 2 panes de otra tienda, pero no mirándose entre ellos de quién vende más, quién vende menos o haciéndose la competencia. En realidad es una competencia sana que ayuda a todos a crecer. Esos aspectos podríamos fortalecer como Estado y tranquilamente podríamos surgir y tendría que ser una propuesta también así del tercer sistema para futuro. Saludos, doctor, saludos, compatriotas. Un gusto haberlo escuchado, doctor. Gracias. Aquí, en esta visión de Adam Smith y David Ricardo, en la visión de ellos, el Estado siempre es perjudicial para el privado, cuando piensa en proteger al privado. Su rol fundamental, vamos a ver eso con Hayek, porque el Estado liberal está acompañado con un concepto básico, el Estado de Derecho. Y vamos a desarrollar con Hayek ese elemento en la próxima clase. El Estado de Derecho significa precisamente las normas generales. Y en las normas generales precisamente tiene que estar lo que dice Rocío, para garantizar que este privado pueda tener por su iniciativa su prosperidad, generar condiciones y no perjudicar. Bueno, creo que aquí vamos a ir cerrando.
Yo quiero agradecerles nuevamente por la participación. Participamos alrededor de 120, ya un poco revisando las cosas. Pero tenemos inscritos creo que más de 200. Debe ser en papel nomás o alguna vez también que entren. No sé, vamos a ver, tendríamos que tener un mecanismo quienes han tenido un seguimiento constante. Y eso vamos a ir viendo con Wilson, vamos a sentarnos, ¿no? Para poder generar después con ellos una reunión ya específica, nacional, que también está previsto, ¿no? De los que realmente están constantes para poder generar esta discusión. Entonces, compañeros, nuevamente les agradezco y nos veremos el próximo sábado. Les voy a impartir también ahora la lectura más contemporánea de Friedrich Hayek, que es igual un europeo, pero más reciente, los críticos ya al socialismo, no tan reciente, estamos hablando de 1945, 56, pero más contemporáneo. Pero rescatan todas las teorías. Por eso este clásico, esa división de los clásicos era tan importante, porque después, a base de eso, todo se desarrolla, ¿no? Después vamos a ver algunos puestos del neoliberalismo como tal, y ahí cerramos la parte económica y pasamos a la parte política y cerramos el primer módulo. Muchas gracias, compatriotas. Hasta luego. Casita de Patsy. ¡Ja, ja! Y te lo